Las recientes medidas arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump han generado un amplio debate en torno a las relaciones entre Estados Unidos, México y América Latina. El 1 de febrero de 2025, Trump anunció aranceles del 25% sobre productos importados de México y Canadá y del 10% sobre las importaciones chinas, argumentando preocupaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones y enfatizó la importancia del diálogo y la cooperación entre ambos países. Tras negociaciones, ambos líderes acordaron una suspensión de 30 días en la implementación de los aranceles. Como parte del acuerdo, México se comprometió a desplegar 10,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera para fortalecer la seguridad y combatir el tráfico de drogas, mientras que Estados Unidos se comprometió a reducir el tráfico de armas hacia México. ¿Cuál ha sido la respuesta de los mandatarios latinoamericanos? ¿Hay algún indicio de que se esté formando un frente amplio de cooperación económica política sin la intervención de Estados Unidos? Estoy más en lo marginal en el centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el estado que tienen las relaciones de Estados Unidos con el segundo mandato de Donald Trump con Latinoamérica. Para hablar de este tema tan actual, nos acompañan en el panel de esta noche Nidia Gremi, quien es internacionalista por la UNAM, especialista en geopolítica e inteligencia, colaboradora de medios nacionales e internacionales. Nidia, como siempre, un placer contar con usted en el programa. Bienvenida. Gracias, encantada. También está con nosotras Nayar López Castellanos, quien es doctor en ciencia política y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de esta misma institución y autor del libro Geopolítica del intervencionismo estadounidense en el Gran Caribe, publicado recientemente por ACAL. Nayar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Jenny, con todo gusto. Aquí estamos. Entonces, comencemos la charla que nos reúne esta noche. Desde que Donald Trump asumió su segundo periodo al frente de la Casa Blanca, ha emitido una serie de declaraciones que han puesto en alerta a los países latinoamericanos. Especialmente llamativo es el caso de Colombia y la respuesta del presidente Petro a la expulsión de los migrantes colombianos indocumentados en Estados Unidos, en donde también acusaba el modo en el que Trump ha tratado a la población latina durante los procesos de deportación. Y por supuesto, la relación con México también es llamativa en ese sentido, en donde en el plano económico hubo un desequilibrio tras la breve promesa de aranceles del 25% y que también, por supuesto, ha dado mucho de qué hablar. Comencemos con este primer acercamiento y quisiera preguntarle, Nidia, ¿cuál es el estado de las relaciones comerciales y diplomáticas de Trump con Latinoamérica? Bueno, yo empezaría diciendo que hoy se define el futuro de la relación siempre desigual con la superpotencia militar global y una región heterogénea siempre permeada por esa dependencia que tienen ya sean los gobiernos revolucionarios, progresistas o francamente trompistas que hoy vemos en el escenario, ¿no? Sin embargo, también vemos a esta región cada vez más poderosa por la valoración de sus recursos estratégicos y que además está insistiendo en algunos actores en esa integración. ¿Por qué? Pues porque hay una fuerza muy importante que se está abriendo a la multipolaridad. Simplemente yo quisiera agregar que hoy Estados Unidos prácticamente no produce nada, salvo guerras, y sin embargo sigue siendo el principal socio comercial de más de 2/3 en América Latina y el Caribe. Sus inversiones, por supuesto, superan por los miles de millones de dólares,
De modo que la amenaza de imponer este castigo con aranceles, pues obviamente semejó un tsunami y que se está dando en un contexto que está marcado por esta geopolítica e incertidumbre por los acontecimientos globales, ¿no? Y a lo que llega este nuevo gobierno que apuesta todo al proteccionismo, a su expansionismo territorial con todas las medidas de fuerza. Entonces, hay que recordar que este año van a haber elecciones presidenciales en Ecuador, Honduras, Chile y Bolivia. De modo que por ahí podría surgir también, y no lo tiene muy lejos de su objetivo, el nuevo huésped de la Casa Blanca, pues se podría dar una nueva configuración que incluso permitiría que se amplíe el trumpismo, ¿no? Entonces está por eso muy interesado en poner a su favor todos los recursos de que dispone América Latina en este momento y de ahí presionar con los aranceles de exportaciones e inmigrantes, ¿no? Y finalmente, lo que tenemos muy en claro es que todo esto es para disputarle a China su protagonismo regional, ¿no? Entonces me quedaría yo ahí para después platicar con el doctor. Sí, sí, esto que menciona es muy importante porque pues no se han pronunciado del mismo modo todos los mandatarios y mandatarias de la región. Entonces, pues en ese mismo sentido, y continuando con la pregunta, Nayar, quisiera preguntarle si hay algún aspecto del estado actual de las relaciones comerciales y diplomáticas de la Casa Blanca con Latinoamérica que le gustaría destacar. Bueno, en primera instancia, ubicar que apenas está empezando esta administración, ¿no? Van unos cuantos, ya prácticamente 2 semanas. Obvio que es más que conocido pues, el nivel de desastre, digamos, en términos de relaciones internacionales, de diplomacia que ha ocasionado Trump en este corto tiempo. Y pues hay muchos frentes abiertos de la relación entre Estados Unidos y la región latinoamericana y caribeña, muchos conflictos que no solamente ya estaban en un momento cumbre, sino que se profundizan por las primeras medidas que está tomando el propio Trump, como este caso particular, por ejemplo, de Cuba, con país asediado por Estados Unidos desde hace más de 6 décadas, eh, y con particularmente expresada este asedio con un bloqueo económico, financiero y comercial totalmente ilegítimo, por decir algo que ya más o menos se ubica, pero que está tratando de asfixiar, digamos, a la población en este país caribeño que ha definido desde hace mucho tiempo un proyecto político en particular y no quiere doblegarse ante esas exigencias, ¿no? Pero en este contexto, sí comparto con Miguel la importancia de estos procesos electorales que vienen en puerta. Recordar también que Uruguay apenas sale de esta órbita conservadora, digamos, aunque su nuevo presidente tampoco diríamos que es muy hacia la izquierda, ¿no? Eh, pero sí es interesante ver cómo se configuran estos resultados, porque también eso va a influir mucho en que pueda haber una respuesta regional un poco más coordinada, diríamos, ¿no? Un poco más, es decir, que no se ha dado como tal, a pesar de la existencia de un mecanismo tan extraordinario como pudiera ser la CELAC, y lo digo en una lógica de que pudiera, porque no se ha logrado entender que es un mecanismo que para cualquier tipo de gobierno, de cualquier orientación, puede ser benéfico en la medida en que finalmente este imperio que tenemos a un lado de nuestro país, eh, pues le es más difícil, sin duda, poder imponer sus condiciones, sus intereses, si hubiera una región consolidada, unida en los aspectos fundamentales, y no una región dividida y muchas veces polarizada, como hasta ha sido la tónica, digamos, de este siglo XXI. Eh, y en este sentido, bueno, pues también destacar que en efecto las primeras medidas que ha tomado Trump definiendo su relación con América Latina y el Caribe, que no es de ninguna sorpresa desde mi punto de vista, en la lógica de que es el intervencionismo en su máxima expresión, pero son formas diferentes, ¿no? Es decir, entre republicanos y demócratas no hay ni buenos ni malos, todos son iguales en la lógica de la intervención, pero hay algunos que toman unas medidas y otros otras. Y esta estrategia que seguramente va a durar poco tiempo porque es muy
es un boomerang finalmente para Estados Unidos, para su población sobre todo, esta estrategia de la amenaza, del chantaje, de los aranceles y demás, eh, tarde o temprano va a acabar por desgastarse, digamos, ¿no? Sobre todo si se toma conciencia en la región, y como también esperemos que suceda a nivel mundial, de que pues Estados Unidos en efecto es muy importante, es una potencia, tiene todo lo que sabemos, pero tampoco es imprescindible para la existencia del resto del mundo, ¿no? Es decir, también se puede vivir sin Estados Unidos, sin su economía, etcétera, etcétera, porque hay otros tantos polos de interés en todos los sentidos que pueden complementarse perfectamente sin Estados Unidos de por medio. En el momento que la mayor parte de la conciencia de los gobernantes del mundo se den, no que se den cuenta, es que no, como si no lo supieran, sino que tomen decisiones concretas para encaminarse a decir, bueno, vive con tu lógica arancelaria, intervencionista, de chantaje, nosotros por acá vamos a tratar de hacer un mundo un poco más decente, ¿no? Sí, 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 por supuesto que esa esperaríamos que fuera una posibilidad y ojalá que hacia allá se encaminen las configuraciones que en este momento se están materializando, se están realizando. Sin embargo, quisiera preguntarle, Nayar, para continuar con eso mismo que usted estaba mencionando acerca de la política que ha seguido Donald Trump y el chantaje que ha realizado en la región, así mismo como el espectáculo que busca proporcionar para sus votantes. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que usted recalca, perdón, de por qué llegamos a esta situación por parte de Estados Unidos y también, aunque esto es por supuesto más difícil, cómo se explica de algún modo la relación específica que Donald Trump está proponiendo con Latinoamérica y el Caribe? Bueno, finalmente la decisión del pueblo estadounidense, al haber votado por este personaje que ya conocían y que incluso hubo voces internas que alertaban de lo peligroso que era volver a elegir a Trump, ¿no? En esta versión que ya que desde muchos aristas se ha denominado recargado 2.0, ¿no? Etcétera. Esta nueva versión de Trump, pues va a afectar, va a agudizar sin duda problemáticas internas en Estados Unidos, ¿no? Polarización, enojos de diferente tipo, ¿no? Esta tendencia que hay desde el estado de California de independizarse de Estados Unidos, etcétera. O sea, todo esto para enmarcar eh, cómo nos podemos explicar que nuevamente Trump esté ahí, ¿no? Y sin duda, bueno, una gran explicación, pues es no solamente la pésima administración de Biden en muchos aspectos internos, sobre todo, sino el aferramiento a pensar que podía volver a ser candidato y haber desgastado una campaña que pudo haber tenido otro destino si desde un principio hubiera aceptado que Kamala Harris hubiera sido la candidata, ¿no? A la presidencia. Estos elementos nos definen por qué Trump finalmente está de nueva cuenta ahí, y también obviamente por un avasallamiento del capital que rebasa las instituciones, ¿no? Propias de Estados Unidos y que convierte estos espacios tan importantes en la vida del planeta, digamos, ¿no? Pero bueno, de cada país en particular, en manos de los dueños de las herramientas del juego, ¿no? De los dueños del motor del coche, digamos, multimillonarios, dueños de los monopolios mediáticos, ¿no? Empresarios dentro del campo de lo militar, digamos, de todo lo que significa la economía de guerra en Estados Unidos. Y obviamente, más allá, digamos, de esa decisión interna que fue que Trump esté nuevamente ahí, pues toda una amalgama de gobiernos y presidentes o presidentas, ¿no? Cualquier figura de quienes encabezan los gobiernos en los países, pues muchos de ellos en calidad, sobre todo descriptiva, digamos, de gente sumisa, incondicional, que se pliega inmediatamente como un Bukele, por ejemplo, a las políticas de Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Bukele, Milei, Noboa, o sea, por todas partes, ¿no? En Europa también las hay, quienes son mantenidos por la lógica de la guerra, como un Zelensky, ¿no? Un Netanyahu. Entonces, también hay una responsabilidad en el exterior de permitir, digamos, que Estados Unidos siga manteniendo esta esencia intervencionista que es parte de su propia existencia. Es decir, Estados Unidos nace como un país
interventor, ¿no? Primero arrasa a los pueblos originarios del norte de América, cometiendo un etnocidio más que documentado, y después se despliega territorialmente con la mitad de México, la compra de Alaska, etcétera, etcétera. Luego se mete en la guerra de la independencia de Cuba, de España, y de ahí se apropia otros territorios más como Hawái, las Filipinas en el momento, Puerto Rico, y entonces consolida todo este espacio territorial. Entonces, estos dos elementos me parecen claves como para explicarnos por qué nuevamente Trump está ahí y está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Sí, 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 sin duda, pues aunque parezcan muy lejanos, continúan determinando la forma en la que la región se relaciona con Estados Unidos. Y quisiera preguntarle, Nidia, por algo que ya mencionaba Nayar, pero que también es muy interesante de analizar en la medida en la que sea posible, por supuesto, acerca de la respuesta de los mandatarios y mandatarias latinoamericanos, ¿no? ¿Cuál ha sido la balanza, digamos, de la respuesta? ¿Cuál es la tendencia? Y pues eso, Nidia. Pues en primera instancia veríamos que están conscientes de que Trump ha dejado muy claro que su unilateralismo será desbocado y una constante durante sus primeros 4 años, si es que no se reelige. Y de ahí lo que estamos viendo es que ha dejado también una profunda desconfianza en la credibilidad de los Estados Unidos, que firmaba o pactaba acuerdos, tratados y que los iba a cumplir. Porque estamos viendo que aquí se ha dejado de lado todo el trabajo de la diplomacia y estamos viendo a una potencia que no respeta ningún tipo de compromisos ni busca los espacios para la negociación. Y eso es exactamente lo que han hecho ahora los jefes de gobierno y presidentes que se han reunido de alguna manera virtual o presencial para blindarse contra esta política de aranceles, pero que finalmente también son represalias por otras vías a su sistema político que se han dado, ¿no? Entonces, lo que se han estado haciendo desde noviembre con la reunión del ALBA, hace unas semanas también aquí en México, pues reactivar estas relaciones comerciales, políticas internas, favoreciendo el consumo interno, diversificando mercados. Hemos visto también propuestas interesantes de el Banco del ALBA para proponer un sistema de crédito para reinsertar a los inmigrantes indocumentados. Y bueno, esto también le está dando un salto más allá a estos acuerdos de supuesto libre comercio que se han venido negociando con tanta ansiedad por parte de los gobiernos sudamericanos, latinoamericanos en general con Estados Unidos, como que siempre han sido deficitarios para nuestra América, ¿no? Aquí el hecho de que Trump haya osado convertir a Colombia en el ejemplo de su fuerza bruta, creo que ya dejó una huella que debe de ser indeleble. Por lo tanto, hemos visto en estos días que ese maltrato dio pues origen a un encuentro muy positivo, muy alentador entre los cancilleres de Brasil y Venezuela, que habían estado bastante distantes desde el problema del no reconocimiento y de la muestra de las actas de julio pasado en la elección de Venezuela. Entonces, esto es un ejemplo alentador y también, bueno, pues acabamos de ver eh, contra estos malos ejercicios de la política de fuerza a un Marco Rubio llegar a Panamá y exigirle que cese sus acuerdos con China. Esto está realmente cambiando definitivamente el comportamiento de esa América que busca sí esa integración y ese irse zafando de la dependencia profunda que ha mantenido, ¿no? Sí, y esto que menciona Nidia, por ahí quisiera que continuáramos porque estos elementos que menciona son, por supuesto, muy alentadores. Y quisiera preguntarle, Nayar, si podemos decir esto que menciona Nidia y algo más que usted quisiera agregar, por supuesto,
¿Muestran algún indicio de que se esté formando o que haya la posibilidad de que se forme un frente amplio de cooperación económica y política sin la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe? Bueno, es una buena pregunta. Resulta eh, difícil imaginarse la respuesta de manera muy concreta porque ha habido muchas oportunidades, digamos, sobre todo en este siglo XXI. Este, está la imagen, la otra imagen, perdón, hago una pausa técnica, está la otra imagen, y la, y la visión, digamos, de esta región que puede tener y aprovechar sus mecanismos existentes, eh, deja mucho que desear, digamos, ¿no? Es decir, está la CELAC ahí, existió la experiencia UNASUR, que fue muy fructífera y que jugó un papel muy importante durante su existencia en dirimir conflictos y diferencias internas, como sucedió, por ejemplo, entre la Venezuela de Chávez y la Colombia de Uribe. Eh, pero Estados Unidos desarrolló y desató una estrategia pues exitosa, digamos, en el sentido de desmantelar estos mecanismos este, que otorgaban cierta capacidad de autonomía política a la región para resolver sus propios conflictos, ¿no? Y entonces lo que se dio pues fue una fractura, digamos, de la unidad latinoamericana, porque las diferencias pues ahí van a estar, ¿no? O sea, van bien en gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, y eso es relativamente natural, digamos, a pesar de que este siglo XXI estaba marcado eh, por por la oleada progresista o de izquierda, ¿no? Mezclado los diferentes tipos de izquierda, posiciones. Y esto, pues, se ha desaprovechado, ¿no? Es decir, la CELAC podría convertirse en una herramienta este, de carácter estratégico para la región, no solamente en el campo de lo político, sino también de lo comercial, de la cooperación, en una lógica de desarrollo social, etcétera, pero no se aprovecha, ¿no? Y los gobiernos en esta segunda oleada progresista este, que está existiendo en este momento, no está reflejando, digamos, lo que en una primera fase estuvo, que era entender que esos pocos mecanismos había que cuidarlos mucho, protegerlos y defenderlos y utilizarlos para el beneficio de la región, y no como ahora que están ahí los mecanismos, pero pues hay estas diferencias e incluso posiciones tan contradictorias y bastante criticables desde mi punto de vista como la que asumió Petro y Lula con respecto a la elección en Venezuela, porque pues digo, con tanta experiencia política de ambos personajes, me sorprende que se hayan creído el cuento de las actas que subió un candidato eh, en su plataforma digital que no eran actas oficiales, ¿no? Entonces todo se vendió la imagen de unas supuestas actas que decían la supuesta verdad y estos dos personajes, pues casi como una proyección de lo que les puede pasar a ellos mismos y peleándose con uno de los aliados que tendrían que tener como estratégicos en ese sentido, ¿no? Entonces, hay definiciones muy importantes que deberían de considerarse. Una de ellas para mí, que es una prioridad y que lo he estado insistiendo mucho en esos tiempos de análisis, es, por ejemplo, el que la región latinoamericana y caribeña termine de abandonar a la OEA. La OEA, siempre ha sido un mecanismo de intervención, no un mecanismo multilateral, es un mecanismo, un instrumento de intervención de Estados Unidos, al cual no pertenecen Cuba, Venezuela y Nicaragua, por cierto, debería ser relegado de la historia de América Latina y yo diría así muy tajantemente, depositado en el basurero de la historia, ¿no? Porque ha sido un mecanismo totalmente proclive a los intereses de Estados Unidos, porque cuando supuestamente hay una violación a la democracia se ataca con toda la ferocidad, y cuando hay otro tipo de verdadera violación a la democracia, como las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Pues jamás la OEA expulsó ni a Chile, ni a Uruguay, ni a Argentina, ni a Brasil de la OEA, cuando tuvieron las dictaduras más criminales que conocido esos países. Y entonces, América Latina, si realmente coinciden los intereses en preocuparse por avanzar de manera estratégica y unificada, deberían, primer punto, salirse de la OEA, ¿no? Denunciar la carta, como dice el mecanismo interno de la OEA, denunciar la carta y retirarse de ese espacio, consolidar a la CELAC y aprovechar todas sus ventajas
de coordenadas políticas, económicas, comerciales, etcétera, y adoptar en buena medida lo que ALBA ofrece, la alternativa bolivariana para los pueblos de Sudamérica, que es un mecanismo de integración social, ¿no? Y eso es lo que fundamentalmente le falta a esta región latinoamericana y caribeña, consolidar una alianza social de desarrollo para disminuir las asimetrías entre los países y evitar muchos problemas, ¿no? Como la migración. Y se resuelven problemas socioeconómicos de estos países, y claro, estamos hablando también de una cuestión sistémica, pero por lo menos estos mecanismos disminuyen en cierto sentido las asimetrías. Entonces yo creo que, resumiendo, la región tiene con qué, tiene una CELAC, tiene otros mecanismos, pero falta dar un paso, digamos, en esa lógica de entender, y la historia lo ha repetido muchas veces: si no hay unidad regional, siempre estará Estados Unidos determinando la historia de nuestros países. Y esto último que menciona usted, Nayar, por supuesto que se vuelve fundamental en estos tiempos, también considerando pues los conflictos, sobre todo económicos, en los que Estados Unidos ha estado metido con potencias como China, que presentan una nueva posibilidad de agenda política y económica. Y quisiera preguntarle, Nidia, para terminar ya con el programa, acerca de esto mismo, de esta pregunta tan esperanzadora pero tan difícil, que es la posibilidad de que se forme un frente latinoamericano y caribeño sin la intervención de Estados Unidos. Bueno, de facto diríamos que se ha estado intentando este proceso de integración y de alguna manera lo que también ha sido llamado como un fenómeno geopolítico de gran intensidad, que ha sido el aumento en la relación de asociaciones estratégicas con China, Rusia, Irán e India, que se ha ido fortaleciendo porque obviamente se están concibiendo como una sociedad, una asociación hacia el desarrollo y no hacia la expoliación, como ha sido el ejemplo de todos los acuerdos y pactos firmados con Estados Unidos. Entonces, basta ver que en este siglo, en estos apenas 25 años, la relación comercial con China se multiplicó 35 veces con América Latina, es decir, de tener un intercambio de 14.000 millones de dólares a ahora es de 480.000 millones de dólares. O sea, esto va hacia arriba. Por supuesto que tiene parados de pestañas a muchos allá en Washington. Ahora que estuvo Xi Jinping en noviembre, firmó 60 acuerdos en su visita, de modo que les está mostrando pues una gran capacidad de negociación, de concertación y de una diplomacia de seda que siempre hemos subrayado. Con el Kremlin también se han fortalecido en las últimas 3 décadas, y aunque las cifras son muy menores, pero también se le concibe como un socio muy apetecible. Cuba es el ejemplo, Nicaragua, Perú misma, que acaban de inaugurar el megapuerto de Shanghái, que obviamente pasó 8 años construyéndose frente a los ojos de Estados Unidos y nunca Estados Unidos dijo nada. Eso es un aspecto muy interesante que hay que decir, porque Perú es todo menos pro socialista, ¿no? O pro progresista. Y por otro lado, también tendríamos que estar viendo un poco lo que acaban de hacer la Unión Europea, que se reúnen en Bruselas, los miembros incluso de Reino Unido, para definir cómo se van a unir frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump. Entonces, para México, para América Latina y el Caribe, esto es un ejemplo de que el mundo ya no es el mismo que hace 5, ni 4, ni 3 años, y que tenemos que ver a futuro, fortalecer nuestras relaciones internas en nuestra región y aprender de lo que están haciendo nuestros hermanos con esa unión que se dejó mucho tiempo, ese acercamiento a los que están protagonizando ahora el gran siglo euroasiático, que son los BRICS. Me quedo con eso.
Sí, estos elementos últimos que han aportado tanto Nidia como Nayar, por supuesto que, aunque tal vez no digan de forma definitiva, no sean elementos suficientes para decir se está dando en estos momentos, sin duda, sí son lo suficientemente esperanzadores para saber qué se está construyendo. Esperemos cómo se desarrollan las contradicciones que estamos enfrentando en estos momentos, esperando por supuesto que salga lo mejor para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Agradezco mucho la participación de Nidia, la participación de Nayar y también a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.